El Centro Cristiano El León presenta. Cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, cuando nosotros nos rindamos delante de la presencia de Dios, ahí va a venir Él y nos va a tomar con su presencia, nos va a llenar de su Santo Espíritu y va a comenzar a hacer eso tan poderoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras tanto, nosotros andemos distraídos, andemos ocupados en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones, andemos preocupados en los problemas. Cuando nosotros nos desocupemos, ahí va a venir el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos rindamos y le digamos: Señor, soy todo tuyo, soy toda tuya. Haz como tú quieras de mí. Yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que yo estoy hablando. Gloria a Dios. La iglesia ha pasado por un tiempo de aprender, donde la presencia del Espíritu de Dios y el Señor ha estado enseñándonos sobre muchos, sobre todo aquellos que estuvieron atentos a lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, con este pueblo. Hace tiempo atrás el Señor hablaba a mi corazón con una palabra. Mientras estábamos aquí adorando a Dios, el Señor, el Espíritu Santo vino y habló a mi corazón y Él me dijo: por haber soportado, por haber esperado y por haber creído en mí, yo te bendeciré. Por haber soportado y por haber creído y haber esperado en mí, vas a ver todas esas promesas cumplidas sobre esta casa y sobre tu familia. Yo, cuando el Señor me habla de esa manera, yo me rindo delante de la presencia de Dios y le doy gracias. Porque me doy cuenta de que Él está atento a mi corazón mientras yo me rinda en adoración, mientras yo le busque, mientras yo tenga una intimidad con el Espíritu Santo. Cuando yo aflojo en la intimidad con el Espíritu Santo, cuando yo aflojo en la búsqueda de Dios, se siente silencio de parte de Dios. El corazón comienza a sentirse vacío. El corazón comienza, o la persona o los pensamientos comienzan a sentirse que no tienen rumbo. El corazón se comienza a estancar. Esa vida espiritual comienza a estancarse y no crece. Y siempre está en lo mismo lugar, siempre adora de la misma manera, siempre ora de la misma manera. Nada cambia, solamente está en un estado de estancamiento. Pero cuando nosotros buscamos de la presencia del Espíritu Santo,
viene el Espíritu Santo como ríos de agua viva, dice la palabra. Y Él comienza a correr en nuestro interior y comienza a llevarse todo lo que estaba estancado. Comienza a fluir ese agua que trae vida. Y cuando el agua trae vida y nosotros estamos sumergidos en ese agua, trae multiplicación, trae crecimiento, trae una maduración, trae poder del Espíritu de Dios sobre nosotros. Porque estamos bebiendo, estamos sumergidos en ese río. Y Dios está buscando personas que se atrevan a meterse en ese río de aguas vivas. Cuando tú estás dentro de ese río de aguas vivas, no hay nada, ni problema, ni de lo que esté sucediendo alrededor tuyo o alrededor de tu familia, o todo lo que se levante para asustarte, para meter temor a tu corazón. Nada de eso puede prevalecer cuando tú estás metido en el río de aguas vivas. Yo creo que el Señor quiere una iglesia, quiere hombres y mujeres que se metan a ese río de aguas vivas. Yo por ahí me admiro cuando hablo con el Señor y digo, sí, Señor, que tú tienes tanto amor por esta humanidad, porque nos soportas tanto soportas de nosotros, que si no fuera así, ya hace tiempo que hubiésemos dejado de existir. Realmente que el Señor tiene misericordia de nuestras vidas y de nuestras familias, que nos equivocamos, que vamos en contra de Dios, que nos alejamos de la presencia del Espíritu de Dios, que con todo eso, la misericordia de Dios a la mañana se renueva sobre nosotros. Pero tampoco abuses, porque este es el tiempo donde el Señor está cumpliendo su palabra sobre cada una de nuestras vidas. Si tú caminas bien, la bendición va a estar sobre ti y esa palabra de bendición se va a cumplir sobre ti. Pero si tú caminas medio hoy sí, mañana no, medio torcido, medio chueco, medio rengo, si tú caminas de esa manera, la palabra del Señor nos enseña. Y esa palabra donde Dios no puede estar con los que caminan chueco, o donde Dios no puede estar con los que en esa fuente donde salen dos clases de agua. ¿Puede salir agua de una misma fuente, dos clases de agua de una misma fuente? No. Entonces Dios no puede estar ahí. Amén. Quiero compartir con ustedes en Jueces capítulo 6. Hoy vamos a ver una palabra que hace mucho tiempo que venía diciéndole a mi esposo
quiero leer esa palabra, quiero escudriñarla, quiero saber más porque he oído cuando predican, he oído que es muy famoso el nombre, pero quiero saber, yo quiero saber cuál fue el trato de Dios con Gedeón. ¿Cuántos saben eso? Muchos dirán, si no la leía usted, menos nosotros. Tendrían que pasarme y decir, yo apóstol, yo la leí. Jueces capítulo 6, verso 11. Y hoy tenemos mucho para leer. Voy a tratar de apresurarme todo lo que más pueda. Voy a estar leyendo versión, lenguaje actual. Creo que no tienen para poner ahí, pero vamos a leerlo, ¿amén? Dice, luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo y a escondida de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas era el enemigo del pueblo de Israel, de los israelitas. Como el pueblo de Israel. ¿Cuántos se identifican con el pueblo de Israel? Ojo. Algunos me hacen, los pastores me hacen, ojo, porque la palabra nos enseña mucho del pueblo de Israel. Y sobre todo la palabra nos enseña cómo el pueblo de Israel se desviaba de los caminos del Señor. Entonces, el pueblo de Israel estaba adorando a dioses ajenos, a Baal y a esta diosa que se llama Artatés, una diosa que ellos estaban, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pueblo de Dios, estaba adorando a estos dioses. Entonces, como Dios ya les había advertido al pueblo de Israel que no adorasen a otros dioses, porque Él es Dios fuerte y celoso y los visitaría con maldad, ¿verdad? Ya sabemos esa palabra. Dice que Dios permitió que los enemigos de Israel, los enemigos de Israel, tomaran todo lo que el pueblo de Israel tenía sembrado, el trigo, todos los alimentos que el pueblo de Israel tomaban de la tierra, su cosecha, sus ganados. El Señor permitió que estos enemigos de Israel tomaran, comieran y destruyeran todo. Por eso el pueblo de Israel no tenía que comer, no tenía la prosperidad, la bendición de Dios por causa de adorar a otros dioses, por causa de inclinarse
y pedir a otros dioses. ¿Cuántos de nosotros nos inclinamos y le pedimos a hombres, por favor? ¿Cuántos de nosotros somos autosuficientes? Creemos en nuestras fuerzas, creemos en nuestra inteligencia, creemos que la prosperidad que nosotros tenemos es nuestra y que no hay otro que me lo haya dado. Es porque yo trabajé y por eso tengo esa bendición, por eso tengo esa prosperidad, por eso tengo esa multiplicación. Pero muchas veces, de esa manera y pensando de esa manera, nosotros nos estamos inclinando a otros dioses, a dioses de la autosuficiencia, al dios Mamón, que el dios Mamón es el dios del dinero. ¿Verdad? Dije, sí, Dios Mamón, bien lo dice la palabra, Mamón. Nos toma del tiempo. Y el pueblo de Israel, en vez de adorar a Dios, en vez de confiar en Dios, porque todo aquel que adora a Dios está confiando en Dios, está esperando de Dios, por eso se inclina y le adora a Dios. Entonces este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no estaba confiando en Dios, no estaba esperando en Dios, sino que estaba confiando en dioses ajenos, sino que se inclinaban a dioses ajenos. Y entonces el Señor permitió que los enemigos del pueblo de Israel fueran y le destruyan todo, le comieran todo, le robaban todo. Era permitido por Dios. Y dice que en ese momento, en ese tiempo, vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondida de los madianitas. Él estaba escondido, porque si lo veían, ¿qué iba a suceder? Si les veía que él estaba limpiando el trigo para comer, para alimentarse, quizás para llevarlo a su familia, ¿qué iba a suceder si a él le descubrían sus enemigos? Quizás lo iban a matar, quizás lo iban a poner en prisión, quizás vaya a saber qué iba a suceder. Pero dice que Gedeón se escondió en el lugar donde se pisaba las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. El ángel de Dios se le aparece a Gedeón y le dice: qué hombre y fuerte, valiente eres. Por eso Dios está contigo. ¿A usted qué le parece? Era valiente Gedeón. Así dijo el ángel de Jehová, así dijo el ángel de Dios, que Gedeón era fuerte y valiente y que Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué Gedeón se estaba escondiendo de sus enemigos? ¿Por qué Gedeón se estaba escondiendo para limpiar el trigo, para poder comer? Pero el ángel de Jehová le dijo: hombre fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagro como cuando nos libró de Egipto?
Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Gedeón le estaba diciendo al ángel que se le había presentado y le estaba diciendo: tú eres fuerte, tú eres valiente y Dios está contigo. Y él le está reclamando al ángel, a Dios, y le está diciendo: ¿cómo que Dios está conmigo? Mira todo lo que estamos pasando. Mira lo que Dios hizo en el pasado y lo que Dios está haciendo en el presente. ¿Cómo que tú vienes y me dices, Dios está contigo? Cuando el pueblo de Israel está siendo amenazado, está siendo robado, está siendo ultrajado, está siendo, ahí se estaba muriendo de hambre. ¿Cómo que Dios está conmigo? ¿Cuántos de nosotros, estando en los caminos del Señor, estando conociendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice: yo estoy contigo como gigante guerrero, no temas? Pero nosotros estamos pasando por los peores momentos de nuestras vidas. Mi familia por poco se está desboronando. El dinero no me alcanza. No puedo suplir a mi familia, no puedo suplir en medio de la necesidad. No puedo levantar a mi familia que ha caído tan bajo. Y tú me vienes a decir que Dios está conmigo. ¿A cuánto de nosotros nos pasa? ¡Wow! ¿Es que acaso Dios no se ha puesto en mis zapatos? ¿Es que acaso Dios no ha mirado mi corazón? ¿No ha visto mi necesidad? ¿No ha visto mi dolor? ¿No ha visto mi soledad? ¿Cómo que Dios está conmigo? ¡Wow! Y Gedeón le dice: pero ahora nos ha abandonado. Nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Gedeón sentía, por la circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Dios, por la circunstancia que estaba viviendo él, por la circunstancia que estaba viviendo su familia. Él sentía que Dios le había abandonado y que lo había dejado en las manos de sus enemigos. ¿Cuántas veces tú has sentido y has creído que Dios ya no está contigo? Que Dios te ha dejado solo, sola, peleando la batalla, peleando. O Dios te ha dejado, te ha abandonado. Si podemos ver lo que estamos leyendo, en Gedeón había un espíritu de temor. Pero vamos a seguir leyendo. 14. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas.
Además de tus propias fuerzas, cuenta con mi apoyo. Entonces, eres tú. Entonces Dios miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuenta con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. ¿Qué le responde Gedeón a Dios? Pero Señor, pero Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu y yo soy el menos importante. El menos importante. En Reina Valera dice, yo soy el más joven o el más pequeño. Pero de la familia, el más pequeño, el más joven, no tenía experiencia. Era el menos importante. Gedeón no se sentía tan importante. Gedeón se sentía que su familia era la más pobre. Entonces él dijo, ¿cómo voy a ser yo el que vaya a pelear y a librar a los israelitas? ¿Cómo voy a ir yo a pelear contra mis enemigos si soy un pobre hombre? Soy el menos importante. No ponen tanta atención en mí. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor quiere usar nuestras vidas, cuando Dios tiene propósito en nuestra familia, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, y cuando Dios nos dice, sal y pelea, ¿cuántos de nosotros decimos, heme aquí, Señor, estoy dispuesto, envíame a mí a la pelea, envíame a mí a la batalla? Cuando sabe usted que usted tiene que pelear y no es contra sangre y no es contra carne, sino es contra huestes de demonios, contra principados, contra la maldad que se está levantando en estos tiempos. ¿Cuántos salen a pelear y a defender el propósito de Dios? ¿Cuántos pelean por Dios? ¿Cuántos son los que se alistan? ¿Cuántos son los que se alinean en la línea de batalla? Y le dice a Dios, heme aquí, Jehová, aquí estoy preparado para pelear la batalla, aquí estoy preparado para salir en victoria. Gedeón no era uno de esos. Estamos viendo el trato que Dios tenía con Gedeón. Porque según Gedeón era el menos importante y de familia la más pobre. ¿Cómo Dios lo iba a usar a él? ¿Cómo Dios lo escogió a él? Gloria a Dios. El 16 dice,
Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Tremendo. Dios le estaba diciendo a Gedeón, y Dios te dice a ti hoy: no temas porque yo estoy contigo, voy a salir contigo, pelearás y vas a derrotar como si fuera uno. Como si fuera uno. Pero seguimos viendo lo que Gedeón dice. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. Y el ángel de Dios le aseguró, esperaré aquí hasta que regreses. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levaduras. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofrendó a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima, y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. Gedeón pidió, ¿qué pidió Gedeón? Una señal. A ver, Señor, si eres tú lo que me estás hablando, si eres tú el que me está diciendo que tú me escogiste a mí para ir a pelear en contra de los enemigos de los israelitas, si eres tú el que me estás diciendo que tú estás conmigo y que yo voy a salir y los voy a derrotar junto contigo como si fuese un solo hombre, a ver, Señor, te pido por favor que me des una señal. Que me des una señal. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos envía a predicar a las naciones, a llevar una palabra de parte de Él? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos envía a servirle? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos envía con ministerio, con dones, con talentos, puesto por el Señor? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos prepara y nos dice: ve, sal a pelear, sal, porque yo estoy contigo? Ve, habla a tu familia. Pelea por tus hijos, pelea por tu esposo, por tu esposa, pelea por tu vecino. ¿Cuántos Gedeones hay aquí adentro que le dicen al Señor: una señal, por favor, vos me das una señal y yo voy y le digo al hermano lo que tú me has estado revelando? Porfa, Señor, una señal, que lo que tengo que hablar con respecto a la palabra viene de tu
presencia viene de lo profundo de tu corazón. Porfa, Señor, una señal que le tengo que decir a mi marido que se arrepienta, si no se va al infierno. Porfa, Señor, una señal que le tengo que decir que si no obedece a la palabra de Dios, que si se rinde a otros dioses, la mano del Señor, la mano de Jehová caerá sobre ti duramente. ¿Cuánta señal el Señor nos tiene que dar? Mira, el ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima, y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel con la punta del bastón que tenía en la mano tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios. Y lleno de miedo exclamó: Dios mío, de seguro moriré, pues visto tu ángel cara a cara. Gedeón vio al ángel de Dios cara a cara. Se encontró con el ángel de Dios, vio su poder, vio la manifestación de él. ¿Qué duda te puede quedar? ¿Qué duda le pudo quedar a Gedeón? Él pidió señal, Dios le dio señal. Y después se atemorizó porque vio a Dios cara a cara. Tremenda esta palabra de Dios. Tremenda esta palabra de Dios. Gedeón le ofrece al ángel comida. Y el ángel consumió la ofrenda, lo que Gedeón le ofrecía, con fuego. Entonces Gedeón dijo: ahora sí sé que es el ángel de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir al verso 33. Y dice, ahí en Jueces capítulo 6, verso 33. Dice: después de esto, todos los madianitas se unieron a los amalecitas y a los pueblos del este. Fíjate lo que dice aquí. Después de esto, todos los madianitas, los enemigos del pueblo de Dios, se buscaron más. Se buscaron más para que vayan en contra del pueblo de Dios, para que amedrentaran al pueblo de Dios. Cuando tú estás peleando con un semejante demonio, cuando tú estás peleando y de repente se buscó más para derribarte. Cuando tú estás peleando con una dificultad y de repente salieron 10 más. Y vieron ese dicho cuando dice: cuando te toca una, te tocan todas. Y acá me parece como que al pueblo de Israel también le estaba sucediendo lo mismo. No eran solo
los madianitas, sino que se buscaron otros. Dice, se unieron a los amalecitas y a los pueblos del este, cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, ahí cómo es que dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando el Espíritu de Jehová viene sobre ti, suceden cosas. Cuando el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros, cuando el Espíritu de Jehová viene sobre ti, tú no eres el mismo. Hay valentía. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, sabes que Dios está contigo. Y dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dice, pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera a la gente de Abiezer. Mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés para que también esta tribu se les uniera. Además envió mensajeros a las tribus de Aser, Zebulón y Neftalí, y todos se le unieron. Y Gedeón le dijo a Dios, quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas tal como me dijiste. Y volvemos de nuevo y le volvemos a decir al Señor, Señor, ¿en serio que me vas a usar a mí? El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y tocó trompeta, dice. Y llamó a los que estaban a su alrededor a que se unieran con ellos para salir a pelear por el pueblo de Israel, para derribar a sus enemigos, ya que se habían multiplicado en gran manera. Pero Gedeón le vuelve a decir a Dios, Señor, ¿será que tú me escogiste a mí? ¿Será que tú me elegiste a mí? ¿Será que tú vienes conmigo? ¿Será que tú pelearás por mí? ¿A cuánto de nosotros nos sucede eso? Que le decimos al Señor después de haber sentido que el Espíritu Santo está sobre nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos guía, que el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos cuida, el que está atento a nosotros. Le decimos al Señor, ¿será que yo tengo que ir a hablar? ¿Será que yo tengo que ir a predicar? ¿Será que te tengo que...? Será y será y será. Y Gedeón volvía de nuevo con sus dudas. Tremendo cuando nosotros nos comportamos así con Dios. Cuando nosotros comenzamos a dudar de que Dios es el que nos llamó, el que nos envió.
Cuando nosotros dudamos de que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros dudamos de que Él nos ama con amor verdadero, que no se compara con nada en este mundo. Cuando nosotros dudamos que Dios nos libertó, cuando nosotros dudamos de que Dios nos sanó. ¿Será que es milagro de Dios? Y Gedeón le dijo a Dios: quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal como me dijiste. Y fíjense en lo que hace Gedeón. Voy a poner esta lana de oveja en el lugar donde se limpia el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que me vas a usar para salvar a los israelitas. Gedeón necesitaba ver señales de que Dios estaba con él. Y eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. ¿Tenés duda, Gedeón? Que exprimió la lana y llenó un tazón del rocío, del agua. Y a su alrededor estaba seco. Después Gedeón le dijo a Dios: ¿no te enojas si te digo algo? ¿No te enojas si te digo algo? Déjame, por favor, hacer una prueba más. ¡Wow! ¿Se dan cuenta del amor de Dios? ¿Se dan cuenta del amor de Dios sobre nuestras vidas? Porque nosotros seguimos insistiéndole a Dios: Señor, ¿será que tú te equivocaste que me elegiste a mí? Porque eso era lo que había en Gedeón. Señor, ¿estás seguro de que tú me vas a enviar a mí? ¿Estás seguro de que tú estás conmigo? Yo soy un muchacho no tan importante, de familia muy pobre. Y Gedeón le dice al último al Señor: ¿te puedo preguntar algo y no te vas a enojar? ¿Y cuántas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, ¿te puedo decir algo y no te enojes conmigo? Por favor, perdóname. Pero necesito una señal más de que tú me escogiste, de que tú me vas a enviar, de que tú me vas a usar. De que todas las promesas que tú me dijiste, tú las vas a cumplir. Una señal más, porfa, Señor. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor eso? Wow, Señor. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Hizo lo que Gedeón le vuelve a pedir. Y si tú das la vuelta a la hoja en el capítulo 7, verso 2, porque esto sigue. Entonces, fue un trato con Dios, con Gedeón, de Dios hacia Gedeón. Y era duro de entender Gedeón, de que él tenía que salir a pelear. Era duro de entender Gedeón, de que Dios estaba con él. ¿Cuántas cabezas duras hay aquí adentro? No me levante la mano, por favor. ¿Cuántas cabezas duras hay aquí adentro que no creen de que Dios les sanó, de que Dios les libertó, de que tenemos un Dios de milagro, un Dios de poder,
un Dios real, un Dios vivo. ¿Hasta cuándo vas a pedir señales? Para que Él te confirme de que realmente es Dios el que te está hablando, el que te ha escogido, el que te ha traído desde lejos y te ha puesto aquí. ¿Hasta cuándo? Capítulo 7, verso 2 dice: y Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército. No se olvide que estuvimos leyendo que Gedeón fue y buscó a uno, fue y buscó a otro y otro y otro, y se multiplicó para ir a pelear la batalla. Entonces Dios le dice a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Gedeón quería asegurarse de que él no iba a pelear solo. Gedeón se quería asegurar de que lo que Dios le había dicho, así iba a ser. ¿Y cuántos de nosotros buscamos aliados? ¿Cuántos de nosotros queremos asegurarnos de que lo que Dios nos habló, así va a suceder? ¿Cuántos son los que se buscan los aliados? Cuando por ahí el Señor dice: pero yo te he dicho que te quedes aquí, yo te he dicho que sirvas aquí, yo te he dicho que aquí vas a crecer, que aquí te voy a bendecir, que aquí te voy a multiplicar, que aquí te voy a sanar, que aquí te voy a prosperar. Y nosotros nos buscamos los aliados. Los de afuera nos buscamos. Y por ahí buscamos nuestros propios argumentos. Iglesia, es tiempo de dejar los aliados, es tiempo de dejar nuestros propios argumentos, nuestros propios pensamientos, nuestras formas y maneras de hacer las cosas. Porque lo que Dios quiere es ponernos lo de Él para salir a pelear la batalla. Amén. Entonces, Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y dile que de cualquiera que tenga miedo, regrese a su casa. Todos los que tengan miedo, váyanse. Así le dijo a Gedeón a ese gran ejército que él había conseguido. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron allí. Entonces tenían 32,000 soldados, pero se fueron a su casa por causa de tener temor, miedo, de salir a pelear. El Señor le dijo: regrésese, váyase. ¿Usted qué cree? Yo creo que Dios puso el temor sobre esos soldados. Por eso Dios le envió a Gedeón y le dijo: dile que los que tienen miedo que se vayan, que regresen a sus hogares, a su casa. ¿Cómo Dios sabía que había temor en ellos? ¿Vieron cuando nosotros buscamos y el Señor nos cambia de panorama? Nos cambió la idea, nos cambió el plan, nos desbarató todo. Y así le estaba sucediendo a Gedeón.
Y dice que regresaron a su casa 10,000 y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón y le dijo, todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo le ponga a prueba, allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo, pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. Imagínense esos 10,000 soldados. Que Gedeón le diga, pónganse a tomar agua como los perros. Con la lengua saquen el agua, tómenla, pero con la lengua, júntenla. ¿Cuántos de ustedes haría eso? Yo creo que el Señor tomó el corazón de esos soldados, tomó el pensamiento de esos soldados. Y los orgullosos dijeron, pero mira si yo me voy a tirar tan bajo siendo yo soldado, hombre fuerte, valiente. Me voy a tirar tan bajo y voy a beber el agua como si fuese un perro. Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. 300 soldados. 300 soldados que el Señor les dejó porque Él quería glorificarse. Dios no quería que Gedeón fuera a pelear la batalla con tantos soldados porque la iba a ganar y ellos iban a decir, pero fueron nuestras fuerzas. ¿Vieron cuando a nosotros nos sucede? pero porque fui al médico y el médico me dio una buena medicación y eso me sanó. Porque toqué las puertas y las puertas se abrieron y tal persona me ayudó y me bendijo. No fue Dios, fue la persona. Entonces muchas veces el Señor no nos tiene que dejar casi nada en las manos para que Él se pueda glorificar en nuestra familia, en nuestras vidas. Muchas veces el Señor se tiene que glorificar en nuestros hijos, en nuestros ministerios. Y lo mismo contigo, amada iglesia. Gloria a Dios. En el verso 9 ahí dice que esa misma noche Dios le ordena a Gedeón levantarse y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos, pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente. Cuando oiga lo que están diciendo, perderás el miedo. Dios conocía lo que había en el corazón de Gedeón. Había temor en el corazón de Gedeón, que Dios tenía que seguir mostrándole de que Él estaba con Gedeón, de que Dios estaba con él. Gloria a Dios. El 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba adoró a Dios, luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército de Madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después le dijo al acercarnos al campamento madianita: fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también
hagan sonar la suya y grite por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en la mano, y los otros 2 grupos pusieron lo mismo con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha. Todos gritaron: al ataque, por Dios y por Gedeón. Y Dios le dio la victoria al pueblo de Dios. Dios usó a Gedeón para dar la victoria a su pueblo. Dice la palabra que cómo ganaron la batalla. Dice que ellos rodearon el campamento de sus enemigos, tocaron trompeta, rompieron los cántaros, y dice que los enemigos se vieron rodeados y se confundieron y echaron a correr y echaron a pelearse contra ellos mismos. Y así fueron derrotados. Gedeón y los 300 hombres no hicieron nada más que tocar las trompetas y dar la victoria, el grito de victoria por Jehová y por Gedeón. Ponte de pie, iglesia.